nuestros seguidores, que por cierto son muchos. Bueno, vamos a ver, don Francisco Pérez Avellán, cuéntenos la fuga del Chapo Guzmán, que ha dejado a mucha gente boquiabierta. Debo decir que antes de hablar así mal de un país, igual que cualquiera puede hablar mal de Grecia, y hay que pensar en los pobres griegos, los pocos que pagan impuestos y que encima tienen el estigma de ser griegos, los andaluces, que pagando tantos impuestos como cualquiera, encima, por los golfos que hay ahí, llevan fama de lo que llevan, o los españoles, que también hemos llevado fama de muchas cosas, que es que en México, el ejército, los navales, sobre todo, como llaman ellos, la armada, está llevando a cabo una guerra con muchísimas bajas contra el narcotráfico, y la policía implicada o untada por el narcotráfico. Por tanto, que cuando hablamos de la fuga del Chapo Guzmán no hablamos de todo México. Hay una parte de México heroica que, por desgracia, está perdiendo esa guerra. Sin duda. Ahora, esta fuga, que es una fuga anunciada, es apasionante en el sentido de que se ha llevado a cabo ante la mirada de todo el mundo. Enorme cantidad de cámaras de seguridad, todo tipo de, seguridad pasiva que se puede imaginar en la cárcel del Altiplano, que es una cárcel de alta seguridad. Para empezar, tiene 2 metros de construcción de hormigón en el suelo, con lo cual hacer un túnel que pueda penetrar hasta justo la celda donde estaba el Chapo Guzmán, pues significa que tienes que utilizar material pesado. ¿Cómo se ha hecho esto? Pues se ha hecho a lo largo de 10 meses por lo menos, sacando del interior del túnel, que llegó a tener una extensión de 1,5 kilómetros, hasta 400 camiones llenos de escombros, es decir, de tierra, por una caseta que no se había construido hasta que entra el Chapo Guzmán en la cárcel del Altiplano, que digamos que está aquí a la derecha, con unas torres enormes desde las cuales se ve perfectamente dónde se construye la caseta. Y al otro lado está la sede del 22 Regimiento del Ejército Mexicano. Ni los militares, ni los policías que vigilan desde las torretas ven ningún movimiento no habitual cuando salen todos estos camiones, por lo menos 1 o 2 diarios, es decir, cargados. Es decir, es una cosa impresionante. Pero no solo eso, es que los errores que se están poniendo de relieve en esta fuga son tremendos. La fiscal general de México enseña una fotografía de Chapo Guzmán, que hay que decir antes de nada que es un enemigo mayor que el de Bin Laden en este momento en el mundo, un individuo capaz de meter 200 toneladas de cocaína en los Estados Unidos, que deja a Pablo Escobar pequeño. Individuo, Chapo Guzmán, que estaba vigilado continuamente. La fiscal muestra una fotografía que es como tienen que estar los presos en la cárcel de alta seguridad, con el pelo rapado, en el que en el vídeo que distribuye posteriormente el gobierno de cómo se produjo la fuga, los últimos instantes en los que él se mete en la ducha y por la ducha se va por ese agujero que han preparado hasta ese mismo sitio, con una salida vertical del túnel por el que han puesto incluso una escalerilla para que pueda bajar. Vaya a tener algún percance. Una cosa bajando, tremenda. Claro. Resulta que está, como digo, rapado en esa fotografía, y sin embargo en ese vídeo está con pelo. Es decir, que ni siquiera la Fiscalía tiene una fotografía para poder capturar al Creo huido. que tenía una tableta también, ¿no? Él Al en parecer, su celda para coordinar la operación. En el vídeo que han difundido hay hay un instrumento encima de la cama que parece un iPad perfectamente, y que es muy probable que lo que significa es que tenía una serie de privilegios, como no puede ser de otra manera. Los analistas han dicho que cuando el gobierno ofrece una recompensa de 3,5 millones de euros, en realidad no quieren cogerlo, porque este individuo vale 20 millones de dólares, como poco. ¿Por qué? Porque aquí estamos hablando de unas cantidades de miles de millones de dólares y de euros, y como tú quieras, en un tráfico tremebundo que este individuo, que es el fundador del cártel de Sinaloa, mueve. Bueno, hay que decir que el otro día vi una le información. llamaban el señor de los túneles, cuidado, que en Culiacán tenía una serie de sedes, casas, que estaban por debajo conectadas con túnel, de manera que esto del túnel era una cosa que se veía venir. O sea, que o le cogen los americanos o va la DEA por él o... Bueno, pero ahí hay una cosa, ¿no? que pasó en Colombia. En Colombia, una de las guerras en tiempos de Samper, bueno, Samper no hizo una guerra, hizo una pachanga, pero en fin, en tiempos en que ha habido atentados con 100 muertos en Colombia, en las ciudades de Colombia, la guerra no era contra el gobierno, era contra la extradición. Claro. Porque el problema de fondo se ve, por ejemplo, en la serie de Bridge, que es tan buena, de cómo
ante un caso que naturalmente hay un túnel para meter mano de obra ilegal y droga, porque son las dos mercancías que entran de México, que vienen de Centroamérica, no solo de México, también de Centroamérica y a veces de Colombia, o de las zonas fronterizas de Colombia y Venezuela, donde ahí las FARC han protegido durante 25 años el cultivo de todas las variantes de opio, la amapola, etcétera. Pero la gran cuestión es, la única cárcel de la que no salen es la norteamericana. Hombre. Por lo tanto, si tú no tienes fuerza, en lugar de sacrificar a 1000 soldados en una pelea, yo recuerdo cuando se asaltó la casa de la quina del jefe de los sindicatos, claro. Corrupto hasta el tuétano, también con relaciones con el narco, pero es que ahora el narco lo ha penetrado todo. Y hay gente que heroicamente está luchando contra eso, pero hay que reconocer que las cárceles de México, las cárceles de Colombia, no resisten, como se decía antes, un disparo de $1 millón. Y de 10 menos. O sea, 10 millones de pesos que dan para que coma, no una familia, una población entera, pues no lo resisten. Llévalos a Estados Unidos, que además los tiene reclamados, porque además es que todos tienen la petición de extradición. Lo pidieron 3 veces. El nacionalismo este ridículo no nos van a quitar soberanía. ¿Qué soberanía? La de los túneles. Bueno, hay que decir que estaban mirando a este preso, que era el preso más peligroso, el que podía poner en peligro la presidencia del propio México, y en el momento en el que graban estas imágenes, que es el momento de la desaparición, a nadie le llama la atención que no vuelva de la ducha. Es decir, pasan los minutos y él no vuelve de la ducha y ya no se ve nada. Y entonces, bueno, esto es una cosa que tardó, al parecer, según se estima, 45 minutos en atravesar el túnel. Más tiempo más que suficiente para atraparlo. Es que, si hubiera habido alguien mirando. ¿A cuántas personas tenía compradas? Han detenido, el primer día tuvieron a 31. Bueno, en la cárcel a más de 20. Sí, en la cárcel más de 20. 30 y tantos, 31, 32 el primer día. Bueno, el Chapo Guzmán ya había estado detenido y se había fugado. Tiene una organización que es absolutamente espectacular, que es un Estado dentro del Estado. Que fabrican unos túneles a nivel industrial, con ingenieros, Hombre, con los mejores ingenieros de caminos de México están trabajando. Tienen toda la frontera horadada. La DEA había descubierto más de 30 túneles, pero de 30 túneles que atravesaban la frontera por donde podían circular trailers. O sea, ya para pasar. O sea, era la M30 de Gallardón, pero por debajo del Río Grande. Con camiones, con trailers de cocaína. Que no podía sorprender a nadie lo que ha hecho. Pero ahí estamos pero eso que aparece en The Bridge, al final te lleva a la gran cuestión. Dice, vamos a ver, Estados Unidos tiene unos políticos idiotas, pero tiene un régimen legal muy serio y tiene unas cárceles que si de algo pecan es de cierta brutalidad, o de una brutalidad cierta, pero en todo caso que el que entra no sale. No sale, si está condenado a 20 años, cumple hasta el último día. Y además eso lo tienen a gala los norteamericanos, ya como un prurito de orgullo de nosotros no somos como en México. Aquí no hay amnistías y aquí el narco que entra no sale. Puede morir en la cárcel porque el asesino todavía está Charles Manson en la cárcel, Bueno, pero bueno, Colombia que ha tenido una lucha con Uribe, no con esta cosa que hay ahora, el Santos más que Santos es de demonios, como me dice a mí Felipe González. Peña Nieto es el de México, Colombia. Bastante tiene con la pelea con su señora. Sí. O sea, Peña Nieto, la gran cuestión es no cómo lucha contra el narco, sino cómo lucha con su señora, que se pelea en los... Es que han tardado... Angélica Rivera es la reina de las Han tardado un año en llegar a la celda de este hombre. ¿Por qué no le cambian de celda? Es decir, que esto es una cosa ritual en cualquier cárcel. Es decir, a un individuo de alta peligrosidad no le mantienen en la misma celda. Una cosa que hacen en Estados Unidos, cuando hay peligro de que hayan corrompido a un miembro de un jurado, inmediatamente lo cambian al jurado. Ni te cuento en la cárcel. En México no hay una sospecha, hay una certeza. Pero seguridad, el señor de los túneles. Es lo normal. El narcotráfico ha cambiado la historia reciente de México. No olvidemos, el PRI salta por el narcotráfico. Y se tiene que volver a hacer, porque en un momento de todo el dinero de México, todo lo que engrasa el poder, sale del petróleo.
fundamentalmente, de Petromex. Sí. Y de repente aparece alguien que tiene más dinero, tanto dinero como Petromex, y que riega todo, y que cambia gobernadores. Que no se escaparía el Chapo Guzmán. Pero el presidente estaba, ya digo, muy ocupado el Ola mexicano, que salió, el Ola Miami, México, con la pelea que tenía con Angélica Rivera, su señora, porque es que es una cosa, es que el problema de Peña Nieto es quién manda en casa. Cosa absurda, porque es evidente que va a mandar a Angélica Rivera. Pero el narcotráfico en México... Gaviota le llamaba, ¿no? No se puede juzgar desde un punto de vista penal o de sucesos. Es que es como la mafia en su momento en Italia. Son un poder paralelo, gobiernos en la sombra, que en determinados estados mandan. Pero lo mandan mismo, pero el Estado tiene que reconocer sus límites. Estamos en una guerra. Tenemos un aliado que es también un enemigo porque compra la droga. Bueno, presiona para que se sancione a los usuarios y sobre todo las cárceles. Usa las de Estados Unidos, que encima te salen gratis, que te ahorran los túneles. Y que además te van a apoyar si tú inicias una guerra frontal contra los narcotraficantes. Pero que sea frontal. Estados Unidos te va a apoyar. Ahora te la tienes que jugar y enfrentarte a esos tipos. Y luego el rollo nacionalista, que es lo que pasó en Colombia. En Colombia la gran pelea con Uribe era que tenía que justificar que era colombiano porque extraditaba a los narcos. Hasta que uno, sinceramente, un ministro, un general, dijo, vamos a ver, ¿ustedes quieren que esté en la cárcel o que no esté? ¿Quieren que esté en la cárcel? Yo también. Arizona. Claro. ¿Es así? Si no puedes garantizar que no va a comprar que está casado con una ex reina de la belleza de 25 años, el Chapo, que iba a verle allí, ¿no? Y sus hijos, hijos de otras mujeres... lo he visto también. Habían adelantado, celebrando la fuga de su padre. Que su padre iba a salir, y decían otras cosas así como mi padre se sale cuando él quiera, etcétera. Además, con algunos giros mexicanos. Celebrándolo naturalmente en Twitter. Que la vigilancia era escasa, mínima, o inexistente, como quieras. Porque claro, es que a un individuo que guardan su fotografía rapado cuando tiene pelo y no tienes ninguna causa preparada para buscarle y ni siquiera te das cuenta en el momento en el que falta de la prisión, es que la prisión de alta seguridad es de baja seguridad. Parece la Audiencia Nacional. Es México. Pero en México cárcel de alto, yo he vivido estando allí como el hijo del negro Durazo, que era el jefe de policía. De la corrupción paraba el periférico de una ciudad de 20 millones de habitantes, es decir, la autopista que la rodea, para hacer caballitos delante de la casa, con una moto delante de la casa de su novia. Pararlo a las 6 de la tarde, es decir, paralizar la ciudad, el hijo del jefe de policía. Bueno, aquí que era naturalmente el jefe de la mafia. Famosísimo negro. El negro Durazo, que tuvo incluso uno de los primeros corridos. Le llaman negro Durazo. Tú hacías aquí una alusión al negro Santamaría, que es el individuo que trae a España por primera vez de forma directa el narcotráfico que ya no iba a pasar por los gallegos, que habían despreciado por completo la concesión que tenían a la ría gallega y a los traficantes de tabaco y se habían convertido directamente ya en un proveedor directamente de Colombia. Y venía aquí el negro Santamaría, también en una fuga anunciada, Totalmente. Porque el negro Santa María venía con un cheque en blanco para lo que hiciera falta, con todos los millones, y tenía los teléfonos, las direcciones de los mejores abogados, y de los propios jueces. ¿Tú te acuerdas que cuando se fuga el abogado, el perito que tú dices, el perito forense, se quiere deshacer en la taza del cuarto de baño de precisamente de una tarjeta de un célebre abogado? Que él creía que estaba en peligro si la seguía teniendo encima. O sea, que temía al abogado. Temía al abogado. O sea, que esto es el negro Santa María, historia nunca explicada. Pero, bueno, sí, explicada. Al que se dice que un juez llamaba por teléfono para que volviera. Sí. Directamente. Oye, vuelve que me va a pasar algo, Pues eso, el juez de vigilancia penitenciaria, pero es que encima lo contó. De México, pero anda que el negro Santa María, narcotraficante de pro. En lugar del forense, el juez de vigilancia penitenciaria y tal, que estuviera en la cárcel, estaba Díbar
con una hucha como la de Olof Palme, pidiéndole a los periodistas, que es como pedirle a la piedra, o sea, pidiéndole dinero para complementar el 20% de sueldo que había perdido el pobre juez. Me acuerdo que llevaba una pajarita. Pero ¿qué pajarita llevaba el juez? Claro, que el que recibía a la bella esposa del negro, bellísima, al atardecer, momento en el que la justicia levanta la venda. Como ya no molesta el sol, levanta la venda. Y aparte, porque la señora había que verla. Otra reina de la belleza, yo no sé qué pasa. Sí, bueno, esta del Chapo Guzmán es una chica de 25 años, hija al parecer también de gente que relacionada con el narcotráfico y tal, pero que él esperó a que cumpliera los 18 años para casarse con ella. Exactamente igual que el caso de Pablo Escobar. Es idéntico. Es idéntico, este le supera, O sea, este le supera. Pero digo en lo de casarse, que esperara que fuera mayor de edad y tal, y luego además, naturalmente, ficha al hermano para